Ok, ahora voy a compartir la presentación. La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Querida audiencia global, hoy como todos los lunes, desde el año 2017 a las 12 del mediodía, eh, a través de su espacio La Voz de la Diáspora Venezolana, conectando personas, organizaciones, estudios de la diáspora en los 5 continentes. Antes de presentar a nuestro distinguido invitado, que además nos va a hablar de una hermosísima experiencia que es conocida, pero que creo en lo personal, y coincido con los 5 o 6 profesores que estaban allí, necesita ser divulgada la experiencia de Brasil. Necesita mayor divulgación, digamos. Eso no significa que no lo haya hecho, pero es tan linda que requiere ser potenciada. Antes de presentarlo, 2 cositas. Las exigencias que está planteando el CNE para la inscripción en el registro electoral, la exigencia de pasaporte vencido, hace que casi votar sea una inversión que tienen que hacer los integrantes de la diáspora, ¿no? Porque tienen que, si no tienen el pasaporte vigente y un porcentaje enorme no lo tiene, tienen que hacer la solicitud, es decir, pagar para poder ejercer su derecho a votar a inscribirse en primer lugar y luego a votar. Si eso lo hicieran los países de la región, que exigiesen pasaporte, condición de regularidad, la verdad es que estaríamos en una situación muy difícil. El otro dato es que la diáspora sigue creciendo. Solo ahorita a finales de abril presentaremos el informe más actualizado, pero solo en los 2 primeros meses, tanto en la frontera con Estados Unidos como a través del Darién, sigue llegando venezolanos. Esto indica que estos 8.8 millones que tiene el observatorio y la diferencia con los datos de la OIN, que habla de 7.8, tienen que ver con que la OIN se concentra en entre 17 y 23 países, y nosotros estamos trabajando con los venezolanos en 90 países alrededor del mundo. Antes entonces de presentar a nuestro distinguido invitado, acabamos de estar en Brasil eh, en un evento importantísimo, porque fue promovido por la Universidad Federal de Roraima, pero en el evento participaron el rector, participaron las organizaciones multilaterales, participaron ONG, participó SEBRAE, participó el sector privado, mostrando todo lo que es la política migratoria de Brasil. Eh, una de las promotoras, Denise Figueiro, bueno, por su tema de el idioma, que le es más difícil hablar el español, no acompaña a Joao, porque Joao, además de experto internacional en migración, ha escrito sobre Venezuela. Tienen que leer los artículos, más allá de que tengan diferencias o acuerdos con el planteamiento de Joao. Es un trabajador insigne. Además, forma parte del proceso de Quito, ¿no? Después si me queda algo por fuera, Joao, tú me lo aclaras. Joao es doctor en ciencias humanas
Me llama la atención porque en general uno habla de ciencias sociales y en Brasil es ciencias humanas. Entonces, bueno, me parece que es un aporte. Es profesor universitario en la Universidad de Roraima, como dije, es experto internacional en migraciones, tiene publicaciones, libros, conjuntos. El currículum, si lo buscan en LinkedIn, es larguísimo. Estudios en Campinas, Sao Paulo, profesor. Bueno, es columnista del Nacional, hay unos artículos que ha escrito sobre el tema migratorio y es profesor del Centro de Ciencias Humanas y la Sociedad y Fronteras, ¿no? El evento fue convocado por la Universidad de Roraima, el encuentro sobre movilidad, y allí participaron unos distinguidos profesores, primero Denise, que fue una de las promotoras, Andrea, un profesor exquisito, Duval, José, Jorge, William, y todos ellos con datos interesantísimos de la diáspora venezolana. Incluso nos reunimos con el equipo de la Universidad de Roraima y luego con Sebrae. Ahí estamos nosotros en Mora, porque prometimos algo que no hemos todavía cumplido, pero que pronto enviaremos. Joao, arrancamos conversando. La sensación que a mí me dio la estancia en Boavista, a mí me impactaron mucho los albergues, los inmensos albergues. Es una cosa, entiendo que son los más grandes de Latinoamérica, pero además albergues donde caben 2000 y tantas personas con un nivel de orden, distribución. Luego, el albergue para las comunidades indígenas, aborígenes, Guarao, Yanomami, Yecuana, etcétera, que estaban allí siendo atendidas de una manera particular. Luego todo el proceso de regularización, era así como un proceso de producción, información, asistencia, orientación, el programa acogida y el programa de interiorización. Pero que seas tú, por favor, el que nos hable. Gracias, Joao, por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, así que, bueno, 1 millón. Bien, mucho gusto, Tomás, mucho gusto, Juanita. Perdóname los oyentes por mi portuñol en algunas oportunidades, pero creo que lo más importante es que tengamos una condición de mutua comprensión. Un gusto recibirte acá, ¿no? En otro evento, fue muy distinto. Y mi doctorado es en Ciencias Sociales, es que soy director del Centro de Ciencias Humanas, donde tenemos 3 cursos acá, Relaciones Internacionales, Historia y Ciencias Sociales también. En términos, né, acá en Roraima, yo trabajo, né, con la migración desde 2007. Empecé a trabajar con migraciones internacionales de refugio, pero vivo acá en Roraima desde 2013 y ha mirado la diáspora venezolana desde que empezó acá con nosotros. Para mí, el año que empezó más fuerte fue 2016. 2015, 2016. No trabajo con datos de 2014 porque fue un año especial en Brasil y teníamos muchas circulaciones en las fronteras porque fue el año del Mundial acá en Brasil, entonces muchas personas estaban tenemos juegos del Mundial en Manaus, por eso, entonces no tengo, pero empezó a cambiar la lógica en nuestra frontera. Tradicionalmente, teníamos mucho más brasileños adentrando en Venezuela, entonces teníamos un saldo migratorio de brasileños en Venezuela do que de las llegadas acá. Esto ha cambiado en 2015, en 2016, por ejemplo, en 2015 fuimos 3.000 personas, 3.000 venezolanos llegando. La primera mirada de la diáspora fueron los pueblos indígenas, porque las personas que no eran indígenas estaban en circulación con la población local y empezó a hacer su trabajo. Teníamos mucho más dinámica pendular, ¿no? Las personas venían para acá para comprar cosas, hacer pequeños trabajos y después volvían a Venezuela, pero solo en 2015 fueron 3.000 personas. 2016 fueron para 10.000.
2017, casi 50.000 personas en términos del saldo, ¿no? Porque nuestra frontera siempre fue tenía una dinámica de circulación no tan grande como la frontera con Colombia, obviamente, porque Santa Elena es lejos de las ciudades con mayor población de Venezuela, pero y también la integración desde Roraima con Brasil no es tan simple, no hay carreteras, nosotros solo tenemos carreteras hasta Manaus, entonces tiene que avión o barco, otras cosas así. Entonces, estoy mirando la migración venezolana acá desde 2015, trabajando con ellos y teniendo un intercambio muy distinto. Y para nosotros también es un gusto porque muchos de nuestros estudiantes ahora son venezolanos y tienen una gran capacidad, ¿no? En términos intelectuales y están haciendo trabajos muy bonitos, tanto en la universidad como también trabajando en términos de la operación acogida. Por Ok, ejemplo, la ok. OIM... Espera, Joao. Tú dices a partir de 2016 fundamentalmente, eso coincide con los datos hasta el año 2015, desde el día 1, desde que llegó el gobierno al poder en 1998, comenzó a salir gente, a salir venezolanos a razón de 120.000 por año hasta el año 2015. A partir del año 2016 se multiplica por 10. El salto es cuántico, pasa de 120.000 a 1.200.000. Ahora, lo que llama la atención es la política de acogida que desarrolla Brasil. Primero en 2017 toma unas medidas de los permisos de estadía, no recuerdo cómo es que se llama, y a partir de 2018 ya con el programa acogida y luego el programa de interiorización. Yo quisiera que nos explicaras a toda nuestra audiencia en qué consisten ambos programas y cuáles son los actores de ese proceso. Porque cuando yo vi la inversión de lo que hace Brasil y las organizaciones que allí participan, dando comida diaria a los venezolanos, acogiéndolos en viviendas, en unos espacios enormes, eso es luz, eso es comida, eso es luego los programas de transporte, etcétera, los programas de regularización. Eh, ¿Cómo evalúas tú? ¿Qué nos puedes comentar sobre los actores y los resultados de ese proceso de acogida e interiorización? Perfecto. Gracias por la pregunta, Tomás. En 2017 teníamos algunos conflictos en la calle, la recepción también tenía xenofobia, estos tipos de problemas. Había muchas personas en la calle, pero Brasil tiene una tradición en términos de regularización. Es muy común tenernos regularización. Los que llegaron no tenían condición de un visado, entonces algunos hacían solicitud para reconocerse como refugiados y creo que hay personas que tienen ahora en Venezuela situaciones o tenían situaciones de persecución, estas cosas, ¿no? La condición más clásica del refugio. Pero como no tenían condiciones de un visado para tener una autorización para se quedar en Brasil, hacían también solicitudes porque necesitaban tener su estado regularizado. En 2017, entonces, nosotros creamos con la antigua ley de migración, porque nosotros también cambiamos nuestra ley de migración en 2017, empezamos a tener una regularización muy parecida, con similaridad con lo que hacemos con los otros países de Mercosur. Venezuela estaba en Mercosur, pero como no tenía un proceso de interiorización de las normas de circulación de Mercosur, nosotros no aceptábamos venezolanos como los otros países de Mercosur, como los argentinos, uruguayos. Entonces creamos una norma en 2017 extraordinaria para todos los países vecinos. Entonces las personas podrían llegar y tener una autorización de regularidad, pero empezamos con tajas.
Y la situación de vulnerabilidad económica, las personas no tenían condiciones de pagar sus tasas y continuaban en términos de solicitud de refugio. En el medio de 2017 cambiamos esto, no tenía más tajas, empezamos también, tanto personas que hacían solicitud de refugio y personas con autorización para se quedar. Esta autorización ha cambiado en términos normativos, pero hasta hoy está en vigencia. Por ejemplo, tiene que se quedar 2 años y después de estos 2 años puede hacer una otra solicitud, una renovación de su permanencia. Y hay casos también cuando tiene trabajo, tiene renta, que puede cambiar para una residencia permanente, para se quedar aquí en Brasil. Y hay muchas personas hasta hoy, los números para nosotros, lo que más tenemos son venezolanos en la condición de personas refugiadas en términos de nacionalidad. Entonces, en 2017 empezamos con eso, pero estas solicitudes de refugio no eran evaluadas por el gobierno, porque tenía que una discusión, cuáles son las condiciones, vamos a tener la aplicación de la Declaración de Cartagena. Solamente en 2019 el gobierno creó una portaría que nosotros reconocimos en Venezuela la situación de grave y generalizada violación de derechos humanos. Entonces, eso permite que nosotros tengamos condiciones de hacer evaluaciones de los venezolanos en grandes números. Entonces, en una reunión, cerca de 10.000 personas pueden ser reconocidas como refugiadas. Muchas personas llegan en Brasil y hacen hasta hoy la solicitud por reconocimiento de condición de refugiada, porque para tener esto no necesita de ninguna documentación, ¿eh? Entonces, es muy común personas que no tienen documento. Hay una dificultad en Venezuela para obtener documentación, es evidente. Entonces, cerca hoy de 30% de las personas que llegan continúan a hacer la solicitud de refugio. Y también muchos de los indígenas, pero para los indígenas, como no tienen documentación, tiene que hacer su comprobación de que son venezolanos. Entonces, nosotros hacemos entrevistas con ellos para que compruebe que son pemones, son guarao y otra cosa más. Entonces, en Brasil tenemos básicamente 2 formas de regularización. Autorización, que es temporal y después puede cambiar para permanente, y refugio. La cuestión es que la persona refugiada no puede volver a su país, ¿eh? Tiene que tener autorización, estas cosas. Hoy son, en Brasil, nosotros trabajamos en los números oficiales con poco más de 500.000 de venezolanos que viven en Brasil. En 2017, entonces, la documentación y toda esta preocupación que nosotros tenemos históricamente de la regularización migratoria. En 2018, por cuenta de las personas en la calle, la tensión, una cuestión también de xenofobia en ciertas situaciones, el gobierno empezó la operación acogida. La operación acogida trabaja, con nosotros hablamos en 3 distintos actuaciones. La primera, que llama ordenamiento de la frontera, es la cuestión de la documentación. Entonces tenemos, tanto en la frontera como acá en Boa Vista, y también tuvimos durante un tiempo en Manaus, esta cosa de hacer una documentación muy rápida. Entonces, llega en 2, 3 días, ya tiene su documentación, está en situación de regularidad en Brasil, también para acceso a beneficios sociales que nosotros tenemos acá, como en portugués hablamos bolsas, pero sería como becas, unas becas en términos de vulnerabilidad social para estas personas que tengan esta condición. Entonces, eso es muy rápido. El otro son los albergues que usted conoció. Entonces, nosotros tenemos cerca hoy de 10.000 vagas para albergues, pero tenemos cerca de 7.000, 8.000 personas. Son 2.000 y poco en Pacaraima y los otros están acá en Boa Vista, que son las personas que están en una gran situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos personas
muchas veces que tienen vulnerabilidad económica son más viejas, mujeres con muchos niños, situaciones que necesitan de esta acción. Hay también albergues sociales, pero estos no son de la operación acogida, son albergues de la municipalidad, de los estados, de Acambia, porque para la operación acogida, el albergue es solamente para estos venezolanos en condición de vulnerabilidad que están mirando la oportunidad de hacer la interiorización. Y la tercera acción más importante es la interiorización, que es una ayuda para aquellos que quieren salir desde cerca de la frontera, salir de Roraima para otros sitios. En Brasil, nosotros tenemos venezolanos ahora en todos los estados brasileños y más de 130.000 personas salieron para este proceso que nosotros llamamos de interiorización. Nosotros Ok, tenemos espera, 4 espera. tipos de interiorización. Espera, para que después me hables de los procesos de interiorización. Pero tú tienes unos artículos en lo que has abordado el tema de Europa, ¿no? Es decir, tú dices, por un lado, Brasil hace esto y lo hace en Roraima. Roraima no es exactamente el estado de mayor desarrollo de Brasil, ¿no? Y luego llegan, entran, ingresan por Pacaraima, y en Pacaraima hay momentos en los que hay más migrantes que personas viviendo allí, ¿no? Es decir, eso afecta incluso todo lo que es hasta el ejercicio de las necesidades básicas, pues, ¿no? Eh, entonces tienes un estado con dificultades y sin embargo, ese estado, ese país, ese estado desarrolla una política de acogida versus, y eso lo señalas tú en el tema europeo, bueno, ¿qué pasó con Europa? ¿Cuál es la política, no? Entonces, pareciera entonces que es necesario, digo yo, no sé lo que tú piensas, o creo saber lo que piensas por lo que he leído de lo que has escrito, acerca de Latinoamérica como y Brasil en particular, lo que ha hecho Brasil, Colombia, Perú, con diferencias, matices en lo que hizo Chile, etcétera, pero ha habido una política, mm, digamos, de acogida. El otro tema que a mí me llama la atención es cómo se ha incluido el papel del sector privado para los procesos de interiorización de los que ya ibas a hablar con el tema del empleo. Y el tercero, pero que es fundamental, una de las cosas que uno constata es la necesidad de la regularización para evitar o para, sí, para frenar las industrias diaspóricas que crecen al lado de la vulnerabilidad de las personas, trata de niños, jóvenes, familia, trabajo forzado, etcétera. Entonces, sobre esas cosas, quisiera tu opinión, porque lo que yo he leído de lo que has escrito indica que hay una valoración positiva de lo que ha hecho Brasil por un lado y Latinoamérica en comparación con otras regiones en el mundo, y nosotros no hemos sabido explotar y mostrar al mundo todas las capacidades y todas las cosas buenas que está haciendo la región, pese a sus circunstancias. ¿Sí? En términos de Brasil y la comparación con Europa, Brasil es un país continental, es muy grande, muy largo. Entonces, es difícil. Y nosotros para salir de Roraima hasta otro sitio, por ejemplo, Lisboa, Kiev, en Ucrania, eh, nosotros para llegar al sur del país es más lejos. Entonces, para que las personas tengan idea de que es un país muy grande. Entonces, nosotros tenemos una acción que a mi mirada es como si fuera una solidaridad de los otros estados brasileños, de las otras acciones en términos con la realidad de la frontera, porque la frontera, la diáspora se llega temprano y tiene las personas que se quieren quedar en la frontera, porque la frontera es la posibilidad que tienen de enviar inversiones para Venezuela. No, yo hablo de inversiones en natura, por ejemplo. Yo me recuerdo que tenía estudiantes que compraban medicinas para su abuelo y enviaban por Venezuela. Entonces, estar cerca de la frontera es importante en cosas así. Entonces, hay una solidaridad, pero creo que los países de Latinoamérica,
hacer solidaridad para países que son pobres, que tienen problemas de desarrollo, que tienen muchas veces condiciones de presupuesto para hacer sus políticas públicas, no es lo mejor. Y al hacer una mirada en términos de comparación, lo que hacen los países latinoamericanos con lo que hacen los países europeos, creo que nosotros estamos haciendo bien y tenemos que tener, en términos mundiales, hablar más sobre eso, porque esto es importante. Roraima ha recibido presupuesto, inversiones de otros sitios, y esto también ha creado una perspectiva de desarrollo para nosotros. Hoy, Roraima es un estado mucho más desarrollado, con mucho más condiciones de acción, tanto en términos económicos, también demográficos, porque hay una población joven que ha llegado acá con disposición para trabajar, que tiene condiciones de hacer, tanto en términos del empleo, o como usted también estaba trabajando con Sebrae, en términos de hacer emprendedorismo, acciones para que ellos tengan sus propios negocios. Entonces, esto es una cosa que nosotros tenemos que hablar más sobre, porque con todos nuestros problemas somos países pobres, con violencia y con problemas institucionales, pero estamos haciendo algo que tiene una coordinación, y usted ha mirado acá, la coordinación no es fácil. La distancia, las condiciones estructurales, todo eso son obstáculos que nosotros tenemos que suplantar para llegar hasta una condición mejor. Entonces, en términos de las acciones, creo que en términos comparativos nosotros tenemos cosas para decir para los otros países, porque Europa, la solidaridad con la llegada de los afganos, los sirios, de las personas de África, está distinta en términos de a una oposición. Tenemos que recibir, no tenemos que recibir. En términos de regularización, también esto creo que es muy importante, porque con la regularización, las posibilidades de la trata y de las acciones, y para el Estado también es mejor, que tiene informaciones, quién está acá, lo que quiere hacer. Y esto, por ejemplo, que nos permite mirar que la población venezolana que ha llegado, en su gran mayoría son jóvenes, en edad laboral, y que tiene condiciones de crear otras perspectivas de desarrollo. En términos de la interiorización, nosotros tenemos una modalidad que es solamente para trabajo. Hay sectores en Brasil que necesitan de trabajadores. Entonces, hay una vinculación de las empresas, de las personas del sector privado con el sector público para que estas personas lleguen. Para ellos es también importante porque tiene acceso a empleo, tiene acceso a tener sus condiciones y salir de una condición de vulnerabilidad económica que necesita de apoyo de las acciones estatales. Entonces, creo que podemos crear, en términos regionales, una acción que lleve desarrollo. Obviamente que no va a llegar en Venezuela, porque esto solamente son las inversiones. Para los otros países, por ejemplo, en Brasil, nosotros estamos cada vez más viejos y nuestro proceso demográfico de desarrollo ha frenado. Entonces, nosotros pensábamos que íbamos a ter, en 2010, 208 millones. En 2020, perdón, 208 millones. Nuestro censo, que fue en 2022, mostró que somos 203 millones. Estamos más viejos. Y esto es una cosa que tenemos que mirar. Y la oportunidad, porque primero es la cuestión ética de recibir las personas que están en vulnerabilidad. Las personas no salieron 8, 9, 10 millones de personas porque, me quiero salir porque no me gusta vivir acá. No, están en situación de vulnerabilidad. Es una migración forzada para muchos. Entonces tenemos una cuestión ética con estas personas, pero también tenemos que mirar esto como una oportunidad en términos de desarrollo para nosotros, y creo que Brasil tiene que mostrar más, porque esto es una buena práctica que otros países pueden hacer con sus movimientos migratorios también. No, pero es que además yo creo que está se está colocando
en lo que es la transición de las políticas migratorias, porque por un tiempo el énfasis se colocó en las políticas asistencialistas, es decir, te recibo, te atiendo, pero eso tiene un límite en términos de recursos, un límite en términos de tiempo, y lo importante es cómo eso se transforma en darle capacidades y posibilidades de desarrollo, de emprendimiento, de trabajo autónomo, del trabajo por cuenta propia. Y ese esfuerzo que ha hecho Brasil con el programa de interiorización, porque uno lo dice facilito, programa de interiorización. Sí, pero ese programa de interiorización significa contactar oferta y demanda, ponerlas juntas, luego colocar a las personas. Nosotros estuvimos en el espacio físico allí en Brasil, en donde varios venezolanos estaban saliendo a trabajar a los 1.000 y tantos municipios en los que se ha distribuido la diáspora en Brasil. Entonces, esa es la otra cosa que me llama la atención es que el efecto positivo que ha tenido la diáspora venezolana en Roraima ha sido evaluado. Digamos, las fundaciones han intentado entender cuál es el impacto positivo en los distintos ámbitos y eso hay que agradecerlo. Y creo que ya es hora de que Brasil, digamos, es mi sensación, aun cuando yo tenía información y a lo mejor estoy hablando por mí, no, pero mi sensación es que lo que tiene Brasil en la mano es como un modelo, una política pública de excelencia, una excelente práctica que necesita ser divulgada y por eso la idea de este programa y por eso la idea de establecer acuerdos entre el Observatorio de la Diáspora y la Universidad de Roraima y con impulsar iniciativas con SEBRAE en el tema de emprendimiento. Entonces, creo que allí es mucho lo que ustedes tienen que decir, es mucho lo que pueden hacer. Y bueno, yo no sé cómo lo estás viendo desde la universidad, pero ¿qué esfuerzos van a hacer ustedes conscientes de que es necesario divulgarlo? ¿Cómo y en qué podemos apoyar? Gracias, Ronald. Sí, hay problemas. Nosotros no podemos esquecer que hay xenofobia, hay tensiones, pero hay una voluntad política de hacer algo. Creo que esto es una cosa importante. Nosotros tenemos que mirar este presupuesto. Hay una cuestión también emergencial. Las personas llegan muchas veces con mucha vulnerabilidad. Hay hasta hoy. Entonces, cuando empezamos, no, las personas van a llegar con dificultad hasta 2019. No, hasta hoy hay más personas a llegar en términos, entonces tenemos que hacer esta cosa más asistencialista, pero también trabajar con otros en términos de su desarrollo personal, emprendimiento, acciones para empleos formales. Ese es un problema que nosotros tenemos, que hay mucha informalidad para los migrantes y cuando tiene crisis como la pandemia u otras cosas, estos son afectados directamente. Entonces, tenemos que tener una mirada. Tenemos que mirar también la cuestión, un problema que nosotros tenemos, como las fronteras brasileñas son muy distantes, notablemente las fronteras en la Amazonía, nosotros tenemos dificultad en términos de trabajadores para se quedar acá. Entonces tenemos que usar las Fuerzas Armadas. No sé si es la mejor institución para trabajar con eso, pero ahora nosotros solamente tenemos ellos porque hay una dificultad en otros trabajadores del gobierno que no sean militares para trabajar acá. Entonces, hay algunas dificultades, pero tenemos una estructura que trabaja desde 2018, es decir, hay una vivencia, se ganó más experiencia en términos de estas acciones. Y creo que tenemos que mirar que solamente en términos de interiorización, casi 25% de los venezolanos que viven acá han pasado por nuestra interiorización. Es decir, esto es muy efectivo, no es una cosa que se pueda cambiar. Y usted ha venido acá, nuestra condición estructural hasta hoy es terrible. Hoy en Roraima tenemos cerca de 100.000 venezolanos viviendo acá. Entonces, también tenemos que mirar cómo
estas personas se pueden integrar, hacer su desarrollo personal también acá. Y esto creo que sea, el Estado está en proceso de crecimiento, de desarrollo, pero también tenemos algunos gaps en términos de acción que nosotros no miramos la ventaja que se puede tener con esto. Nosotros ahora somos uno de los estados más jóvenes y en términos de una transición demográfica, ser joven puede ser una ventaja si usted tener acción en educación, en términos de emprendimientos, la capacidad que los jóvenes tienen de pensar otras soluciones para sus distintos problemas. Entonces, creo que nosotros tenemos algunas cosas, pero tenemos una acción, esto es importante. Tenemos una acción, tenemos una mirada para la cuestión y que me deja más contento es que empezamos con gobiernos distintos. Esto hasta ahora tenemos la operación. Esto es importante, porque ha cambiado, no es una política gubernamental. Creo que ahora podemos empezar a hablar que es una política estatal. Claro, claro. Pensando en eso, para ir cerrando el programa, Joao, siempre ha habido un interés y un deseo de Brasil de poder transitar hacia el mercado norteamericano, y hubo por mucho tiempo un énfasis en la relación con Venezuela. Incluso Puerto La Cruz se presentaba como un puerto interesante para continuar, digamos. Además era muy rápido, había una línea allí, estaba todo el acuerdo con el sector eléctrico. Esto podría ser reforzado, a esto podría contribuir la diáspora. ¿Cómo lo ves tú? Porque creo que para Brasil es política de Estado, es lo que entiendo, a lo mejor me equivoco, no soy, pero entiendo que es política de Estado intentar llegar a un mercado muy importante, que es el mercado Norteamérica, pues en general Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, ¿a qué puede contribuir y cómo puede contribuir esto? Y cómo puede contribuir, para cerrar la pregunta, los acuerdos universitarios, es decir, en términos de información compartida, incluso encuentros binacionales, empresariales, pensando en la posibilidad a futuro de que las condiciones cambien y sea factible hacer inversiones y pensar en el progreso y en desarrollo. Gracias, Tomás. Es increíble porque mismo con la crisis, el principal destino de las exportaciones de Roraima y de Amazonas es Venezuela. Entonces creo que tenemos una relación que es fuerte hasta en términos de lo momento que pasa en Venezuela. Nosotros tenemos esto. Obviamente que Venezuela es para nosotros el camino para nuestra mirada para Caribe, América Central y también Norteamérica. Entonces, es importante, pero ahora no hay seguridad en términos de hacer, en términos de inversiones más fuertes, ¿no? Porque necesitamos, el dinero necesita de seguridad, no hay duda de eso. Pero creo que tenemos una condición hoy en Roraima, que, por ejemplo, pensar en una ciudad brasileña que tenga más dominio del idioma español. Español abre para nosotros toda Latinoamérica, España también. Entonces, es una ventaja. Creo que, no sé, en 10 años tengamos en las compañías acá mucho más trabajadores en condiciones de hablar en español. Esto es una perspectiva, una mirada que puede ser una ventaja. Otra cosa también, en términos de estos nuestros acuerdos, es que para un país recibir personas que han obtenido sus grados en otro es una ventaja, porque no hay inversiones, no hay nada que este país ha hecho para esta persona y recibe un profesional capacitado. Esta es una cosa que nosotros también tenemos que cambiar. Por ejemplo, la región de oeste americano, en California, una gran cantidad de inmigrantes que tienen sus grados reconocidos y creo que sea hoy en los Estados Unidos la región que más desarrollo tiene, que más tecnología hay. Entonces, nosotros también tenemos que pensar un poco
obviamente que hay interés de grupos, por ejemplo, hay sectores que no quieren tener la concurrencia de otros, pero esto es parte del mundo hoy. Nosotros cuando estamos en la universidad hablamos, vas a hacer un tiempo de estudios en otro sitio, vas a mirar. Entonces, tenemos la condición ahora de hacer una vinculación de lo que ustedes desarrollan, y la Academia Venezolana tiene una tradición fuerte, hace muchos años, mucho más tiempo que la Academia Brasileña, con lo que nosotros también estamos haciendo en términos de investigaciones, en términos de tecnología. Entonces, creo que puede ser para las universidades de los países de acogida un juego de todos ganan. Los estudiantes porque tienen sus grados reconocidos y nosotros porque tenemos una nueva competencia en términos de acciones. Por ejemplo, por más que yo voy a estudiar Venezuela, poder tener este contacto con los estudiantes, los que conocen sobre su realidad, es una mirada completamente distinta, entonces mucho más completa. Entonces, creo que lo que quiero decir para los oyentes es que la oportunidad, la migración es una oportunidad. La cuestión es cómo nosotros vamos a trabajar con ella. Hay emergencias, hay dificultad, pero si trabajamos de una manera a pensar esto como oportunidad, vamos a crear cosas muy importantes, tanto para los países como también para las personas que tienen que tener su dignidad respetada. Mil gracias, Joao, de verdad, esa síntesis que acaba de hacer, nosotros hemos utilizado otras palabras, que es la diáspora no es el problema, sino que es parte de la solución. Queremos agradecer a través de tu persona a todos los amigos que participaron en ese evento, que lo enriquecieron, de los cuales, con los cuales compartí, y yo creo que fue un enriquecimiento para todos los que participamos allí. A Denise, por supuesto, que fue así como un motorcito del proyecto, a Andrea, a Duval, a Jorge, a William y a José. Así que estamos en deuda, y yo estoy en deuda con las cosas que tengo que escribir para el acuerdo con la Universidad de Roraima y Cebrae. Así que mil gracias, Joao, por tu tiempo. 1.000.000. Gracias A por la toda nuestra invitación. audiencia global, hasta el próximo lunes en este su espacio, La Voz de la Diáspora, a través del Observatorio Venezolano de la Diáspora. Gracias, feliz tarde. Chao. Gracias, feliz tarde. Perdóname por los errores españoles. No, vale, al revés, perfecto. Chao. El día ahora me estaba pensando. Chao, Julieta. Chao, un Tomás. placer. Mil gracias. Gracias.